soy del grupo de tercero C. Nosotros somos el equipo 8 y voy a comenzar hablando sobre la vida de Rafael F. Muñoz. Rafael Felipe Muñoz Barrios nació en Chihuahua el 1 de mayo de 1899. Vivió en un rancho llamado El Tren, muy cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Hizo sus estudios en la Ciudad de México, aunque su cultura literaria la adquirió por cuenta propia. Siempre fue un gran lector de los mejores autores universales, de quienes aprendió las cualidades del oficio. Entre los novelistas que lo formaron se encuentran Dostoyevsky, Turgenev, Gorky y Anatole France. De los cuentistas, Edgar Allan Poe. La primera novela que leyó fue Tomochic de Heriberto Frías. Cuando era un adolescente conoció a Francisco Villa, a quien describió como una especie de Huitzilopochtli, espantoso pero enorme. Años más tarde lo acompañó como un reportero en algunas de sus campañas. Llegó a admirarlo tanto que sería el tema principal de su obra, el villismo. Dada su simpatía con Francisco Villa, optó por autoexiliarse en los Estados Unidos durante el régimen de Venustiano Carranza. En 1920 regresó a México y continuó con su carrera periodística, colaborando para los periódicos El Heraldo, El Universal y El Nacional. Fue jefe de prensa de Álvaro Obregón, estuvo al frente de la redacción del Universal Gráfico y en 1935 fue director del Nacional. Su actividad periodística le procuró un estilo ágil, pues debía escribir mucho y casi sin tiempo para revisar. Del periodismo pasó a la literatura, dando forma artística a los reportajes, los sucesos bélicos y la vida en campaña de los soldados de la División del Norte. Estas narraciones integraron su primer libro de cuentos, que se llamó El Feroz Cabecilla, lanzado en el año de 1928. A sus cuentos Muñoz agregó dos novelas, Vámonos con Pancho Villa de 1931 y Se llevaron el cañón para Bachimba de 1941, así como una biografía, Santa Ana, el dictador resplandeciente de 1936. A la muerte de Villa, completó las memorias dictadas por el general al doctor Ramón Puente, que se publicaron con el título de Memorias de Pancho Villa en el año de 1923. Su novela Vámonos con Pancho Villa fue utilizada como guión cinematográfico para la película del mismo nombre, realizada en 1935, la cual es considerada la primera superproducción mexicana. Fue adaptada al cine por Javier Villarrutia y dirigida por Fernando de Fuentes. En esta película, Rafael Muñoz actuó como el personaje principal. De 1943 a 1946 fue jefe de prensa de la Secretaría de Educación Pública y de 1946 a 1951 jefe de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ambas ocasiones durante las gestiones de Jaime Torres Bodet, quien en 1958 le encargó la Dirección General de Divulgación Cultural y Prensa de la SEP. El 9 de octubre de 1970 fue elegido miembro de número para ocupar la silla 12 de la Academia Mexicana de la Lengua. Sin embargo, no logró tomar posesión de su puesto, pues cuando se encontraba preparando su discurso de recepción, murió repentinamente el 2 de julio de 1972. Soy Daniel Martínez y voy a explicar la obra de Rafael Felipe Muñoz. Fue un escritor, periodista y académico mexicano que centró su atención en Francisco Villa, llegando a ser así reconocido como novelista revolucionario. Sus cuentos se caracterizaban por tener gran cantidad de acción y no describía a sus personajes por características del rostro, sino que por sus acciones. La presentación, clímax y desenlace eran los tres momentos que relataban únicamente un episodio, y 5 de sus cuentos más conocidos son El Feroz Cabecilla, Villa ataca Ciudad Juárez, La Marcha Nupcial, El Hombre Malo y Si me han de matar de mañana, que contenía relatos basados en hechos reales. Después de ciertos cuentos que no fueron publicados en el Universal, Rafael hizo ajustes y cambios necesarios para crear así su primer novela, que fue Vámonos con Pancho Villa, que contenía 2 ritmos y 2 versiones. Y después, para su segunda novela, él se enfocó más, llegando así a ir a visitar al escenario, bueno, al lugar donde iba a ser el escenario, para crear Se llevaron el cañón para Bachimba. Y una de sus frases célebres es: yo trato de escribir en forma clara, precisa y pura, y cuando puedo, elegante. Gracias. Mi nombre es Alessandra Román Ambril y el día de hoy les voy a exponer la vida de José Eustacio Rivera.
Bueno, él fue un escritor colombiano que nació el 19 de febrero de 1988. Su papá, Eutasio Rivera, y su mamá, Catalina Salas, quienes tuvieron 11 hijos, fueron unas personas de campo muy modestas. Estudió él en muchos colegios y desde ahí empezó su interés por los números y también su interés por las letras. Cuando entró al bachillerato, él ya mostraba como su interés por la literatura y hizo algunos poemas y algunos sonetos. Después, más tarde, comenzó su camino literario rodando entre el romanticismo y modernismo. Pero él no se centró como en algún movimiento como tal, su estilo fue un poco más personal, en el que se destacó mucho y estuvo muy interesado por temas como la física, como la geografía y la naturaleza. Estos los quiso correlacionar y se muestran en algunas de sus obras dichos temas. En 1909 se desempeñó como inspector escolar. Estuvo muy influido por la poesía épica en ese entonces. Y en la Oda de España hay varios poemas que son de él. Después ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Durante ese tiempo también trabajó para el gobierno. Escribió en general algunos dramas teatrales, sonetos y algunas novelas que se publicó en 1924. Después fue nombrado abogado en la Comisión de Colombo venezolana y emprendió un viaje. El viaje que emprendió fue muy largo, muy extenso, pero después se canceló debido a que el apoyo del gobierno ya no fue tan vital. Entonces, más tarde, él en este viaje se decepcionó un poco de no recibir como la ayuda del gobierno y todo eso, y se separó. Él empezó a hacer sus notas y a recopilar artículos del maltrato a los de la frontera de Colombia, y aquí hubo una pequeña como riña hacia él y por lo tanto la comisión como que lo rescató. Entonces ahí fue donde él se empezó a unir a ellos de nuevo y más tarde retomaron ese viaje, pero ya no era tan claro el objetivo de ese viaje. Entonces él aprovechó ese tiempo para seguir escribiendo su obra y después de esto escribió algunos artículos en donde en la prensa nacional los publicó. Aquí había algunos artículos de denuncia del maltrato a las personas. Más tarde, en ese mismo año, en abril de 1924, ya salió su obra en la que tanto trabajó, que fue la Boragin. En 1925 publicó El Nuevo Tiempo de Bogotá. Fue elegido miembro de la Comisión Investigadora de Relaciones Exteriores y la Colonización debido a su anterior trabajo. En 1926, segunda edición de su novela mayor. Aquí nada más lanzó como esa edición, pero más tarde empezó a escribir la que sería su segunda novela. Se mudó a Nueva York y fundó y dirigió la editorial Andés. Llevó una de sus novelas a la pantalla, pero aquí no tuvo como grandes resultados, más que nada resultados positivos, y publicó la quinta y definitiva edición de Boragin. Él fallece el 1 de diciembre de 1928. Yo les hablaré sobre las obras de José Eustacio Rivera. Desde el colegio, Rivera se distinguió por su talento como escritor, principalmente de poesía. Es autor de más de 168 poemas y sonetos de corte parnasiano, en los cuales expresa su amor y admiración por la naturaleza. Los mejores de estos forman parte de su extensa Oda a España, la cual ganó el segundo lugar en los Juegos Florales de Tunja en 1910 y fue publicada en el periódico El Tropical de Ibagué en septiembre del mismo año. También fue elogiado por su Oda a San Mateo, la cual escribió en honor al héroe de independencia Antonio Ricaurte. Entre los años 1906 y 1909 escribió algunos poemas que hicieron que fuera aún más conocido. Estos son Gloria, Tocando Diana, En el Ara, Dúo de Flautas, Triste, Aurora Boreal y Diva la Virgen Muerta. Pero fue hasta 1921 cuando publicó su primera obra, que fue un libro de poemas
titulado Tierra de Promisión, con la cual alcanzó cierta notoriedad. Pero su consagración como autor le vino de la mano con su novela La Vorágine, publicada en 1924. Es una obra de corte naturalista considerada como la gran novela de la selva latinoamericana. Comenzó a escribirla en 1922 y tras 2 años de escritura y 6 meses de revisión fue publicada, como ya mencioné, en 1924 en Bogotá. La Vorágine narra las aventuras amorosas del poeta Arturo Cova y Alicia. También dentro de esto se habla sobre los maltratos que sufrían los colonos y esclavos durante la fiebre de los caucheros. De esta novela se pueden destacar ciertos puntos, los cuales son que está escrita en primera persona, está dividida en 3 partes, el protagonista es Arturo Cova y, como ya mencioné, habla sobre 2 temas, los cuales son las aventuras amorosas de Arturo Cova y su amante Alicia y la fiebre de los caucheros. Finalmente, en 1926, Rivera comenzó a escribir su segunda obra, La Mancha Negra, pero años después fue perdida en Nueva York.